Estoy como las hermanas. Estoy desde que comenzó el culto llorando, porque hay una presencia, hay una administración del Espíritu Santo hermosa. Y el Señor quiere hacer cosas hermosas con cada uno de ustedes. Así que yo le voy a pedir que ustedes estén bien atentos, que escuchen lo que el Espíritu Santo de Dios le quiere continuar hablando, porque ya el Señor comenzó a ministrar a través de los cánticos, a través de cada una de las intervenciones que hasta aquí se han dado. Cuando yo escuchaba los cánticos, yo decía, Señor, es que ya casi no hay nada que predicar, porque tú lo has dicho todo. Y yo le pido que ustedes estén bien atentos a lo que el Señor les quiere hablar en esta mañana. Y les pido que me acompañen a la poderosa palabra del Señor en Lucas capítulo 15. Vamos a estar considerando Lucas capítulo 15. Y a lo que ustedes la buscan, quiero felicitarles a cada uno de ustedes. En la mañana de hoy han tomado la mejor decisión, y es estar en la casa del Padre. Así que a cada uno de ustedes, sin excepción, los felicito. Tomaron la mejor decisión. Lucas capítulo 15, y vamos a estar considerando los versos 11 al 24. ¿Los tienen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gracias, Señor, por tu palabra. Se pueden sentar. Y voy a decir como la hermana Juanita, tú puedes ser corto como puede ser largo, ¿verdad? Como ella dice. Pero ustedes, lo importante es que ustedes tengan su corazón dispuesto a lo que el Espíritu Santo de Dios les va a estar hablando en esta mañana. Y en esta mañana, como ustedes saben, tengo el privilegio inmerecido, como siempre digo, porque esto no es un privilegio que nosotros merezcamos, sino que el Señor en su gracia y su misericordia así nos los ha permitido. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y también les voy a testificar
cómo el Señor a mí también me trajo de vuelta a casa. Y no solo eso, sino que quiero compartir con ustedes las consecuencias terribles que se viven cuando uno se aleja de la casa del Padre. Porque el enemigo, jóvenes, no anda jugando. El enemigo no anda con juego. Pero también yo quiero que ustedes entiendan que hay un Padre amoroso, misericordioso, que su mano está extendida y que también quiere restaurarte, quiere abrazarte, quiere transformarte y quiere darte un futuro glorioso. Y es mi oración, sé que es la oración de los pastores, de los líderes y de muchos de sus padres, que ustedes tomen decisiones sabias. Decisiones conforme a la voluntad del Señor. Decisiones que sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios y conforme a su palabra. Porque ustedes se encuentran, muchos de ustedes se encuentran, y si no se encuentran, se van a comenzar a encontrar prontamente con que ustedes tienen que tomar muchas decisiones. Y si ustedes me preguntaran a mí, yo considero que hay dos decisiones que son las más importantes en la vida del hombre. La primera, aceptar al Señor como tu Salvador. Esa es la primera y la más importante. Y la segunda es con quienes ustedes se van a casar. Porque eso trae consecuencias. Y yo les quiero hablar a ustedes también en esta mañana acerca de eso. En la parábola, ¿verdad?, que leímos en Lucas capítulo 15, vimos a un joven también que tomó una decisión. Y esa decisión a ese joven le trajo una serie de consecuencias devastadoras que ustedes pudieron ver en la parábola. Ese hijo lo tenía todo en la casa del padre. Ese hijo estaba experimentando amor, tenía seguridad, tenía estabilidad, tenía un futuro próspero. Pero lamentablemente ese hijo en su rebeldía decidió abandonar la casa del padre. Y decidió abandonarla por irse detrás de los placeres pasajeros de este mundo que, como muy bien decía la hermana, nada llenan. Y tan pronto ese hijo tomó la decisión de salir de la casa del padre, el enemigo lo convirtió en un esclavo del pecado. Esclavo de los placeres de la carne. Y esos pecados fueron los que lo llevaron a él a la ruina económica, a la ruina moral y a la ruina espiritual. Porque eso, jóvenes, es lo que produce el pecado en la vida del hombre. Ruina en todas las áreas de la vida. No hay área que el pecado no destruya. Por eso es que la palabra nos demanda que nosotros debemos huir de las tentaciones. No es que nos quedemos ahí, es que huyamos de las tentaciones. Y jóvenes, Satanás es Satanás. Él siempre va a tentarle. Ahora, el que le da legalidad en la vida es usted y yo, con las decisiones muchas veces que tomamos y porque nosotros le abrimos puertas al enemigo por decisiones que tomamos. Así que en esta mañana les exhorto a que no escuchen las mentiras de Satanás. Que le cierren sus oídos a las mentiras de Satanás y abran sus oídos a la verdad de la poderosa palabra del Señor. El enemigo, como él, ¿verdad? Como dije, él es mentiroso desde el principio, es padre de toda mentira. Él va a querer engañarte como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, para querer robarte el futuro glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Así que no hagan como Eva, ese ejemplo no lo sigan. No cambien los privilegios preciosos que tenía Eva en el jardín del Edén por una mentira de Satanás. En mi caso, cuando yo era joven, yo hice como ese hijo de la parábola. Yo decidí salir de la casa de mis padres y de la casa del padre.
Yo, como la mayoría de ustedes, como muchos de los que ustedes se encuentran aquí, yo crecí en esta iglesia, pero le presté mis oídos a las mentiras de Satanás. Creí que me podía alejar de la casa del Padre, disfrutar y que no iba a pasar nada. Porque yo dije, pues que yo soy joven, después, más adelante, pues porque yo no me quiero perder tampoco, pues más adelante, pues yo busco del Señor. Y qué mentira, qué error tan grande. Jóvenes, yo lo tenía todo en la casa de mis padres y en la casa del Padre. Y yo decidí abandonar todas esas cosas para irme en pos de una mentira de Satanás. Y yo cambié una vida llena de paz, llena de amor, llena de cuidados, por una vida llena de dolor, una vida llena de amargura, una vida que ya yo no tenía paz. Y si yo estoy aquí en esta mañana, primeramente en obediencia, ¿verdad?, al Señor, y por amor a cada uno de ustedes. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes tomen decisiones de las cuales después ustedes se tengan que lamentar. Cuando yo tenía aproximadamente 17, 18 años, yo me enamoré de un joven que no le servía al Señor. Ese joven tomaba, ese joven fumaba y le gustaba, como decía la hermana, le gustaba el jangueo. Y la Biblia establece claramente que nosotros no debemos hacer yugo desigual. Y a veces, ¿verdad?, nosotros encerramos el yugo desigual simplemente con que la persona sea cristiana, ¿verdad? Pero el yugo desigual es aún más profundo que eso. Por eso es que todas las decisiones que ustedes vayan a tomar, ustedes deben ponerlas en las manos del Señor, buscar la dirección del Señor, porque Dios es el arquitecto de la vida de cada uno de ustedes. Dios sabe los planes que Él tiene para cada uno de ustedes. Dios es quien conoce el corazón del hombre. Dios sabe cuál es la persona que Él tiene preparada para ti, de acuerdo al plan de vida que Él ha trazado para ti. Así que usted pida la voluntad de Dios y ore y escuche el consejo de la palabra. Recuerdo que Aracena, el pastor Aracena, yo no sé si él lo llegó a decir aquí en la iglesia, pero para beneficio de aquellos que no lo hayan escuchado, él una vez estaba testificando que él antes de casarse, obviamente, se había enamorado de una joven. Y esta joven iba a la iglesia. Y él comenzó a visitar a la joven, y en una de esas visitas, él comenzó a percibir un olor como a podredumbre. Era un olor como a podrido. Y él miraba así a todos lados a ver si los demás estaban percibiendo lo mismo, pero estaba todo el mundo callado. Él entendía que solamente él era el que estaba percibiendo ese olor. Y él sentía en su corazón, el Espíritu Santo de Dios empezó a ministrarle que esa relación a él no le convenía. Pero él estaba bien enamorado, y a veces cuando uno está enamorado, pues ciertamente se hace difícil, ¿verdad? Y él vuelve una segunda vez a la casa de esa joven. Y cuando él vuelve a la casa de esa joven, nuevamente comienza ese olor como a podredumbre. Y él escucha la voz de Dios y le dice, y el Señor le dijo: así mismo le va a pasar a tu ministerio. Tu ministerio se va a morir si tú sigues en esa relación. Ya el Señor le había hablado que no le convenía estar en esa relación. Él se fue triste porque él dice que él le gustaba mucho, ¿verdad?, esa muchacha. Pero él hizo algo bien sabio que a mí me encantó, y que yo le exhorto que si ustedes tienen alguna experiencia, ¿verdad?, similar de una persona que no le conviene, pero que usted anhela, usted haga eso mismo. Él comenzó a orar y le dijo: Señor, tú sabes que a mí me gusta. Tú sabes que a mí me gusta, pero yo pongo esos sentimientos a tus pies.
Y yo te pido, Señor, que tú me des la fuerza que yo necesito para poder salir de esa relación. Y la palabra del Señor nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio envuelve dominio de nuestras emociones. Así que todas nuestras emociones vamos a ponerlas a los pies del Señor para que el Señor las trabaje y las canalice de la mejor manera. Si hay algo lo cual usted no puede hacer, usted póngalo en las manos del Señor, que yo le garantizo que el Señor les va a ayudar porque Él es fiel. Y siempre debemos buscar la voluntad del Señor, porque mira, hermano, los planes del Señor son hermosos, son maravillosos, son gloriosos, producen paz. Y mira lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que qué mejores planes que eso. Esos planes son preciosos. Sigan la voluntad del Señor y no nos dejemos arrastrar por nuestro propio entendimiento ni por nuestros sentimientos, sino sigamos y busquemos siempre la voluntad del Señor y no tome decisiones sin antes haber orado al Señor. Hermano, ustedes han escuchado que el mundo les dice a ustedes, sigan su corazón, déjate llevar por los anhelos de tu corazón. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que usted no se deje llevar por el corazón, usted déjese llevar por la palabra del Señor. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermano, cuando uno se va en contra del manual de instrucciones, que es por nuestro bienestar, cuando uno se va en contra de ese manual de instrucciones, uno comienza a experimentar problemas. Y problemas serios. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Como le decía, me enamoré de un joven que no me convenía. Mis padres desde el inicio, desde el primer día, me dijeron que saliera corriendo de ahí, que no me convenía. Pero yo no escuché el consejo de mis padres. Y el consejo de nuestros padres es por nuestro bienestar. Mire lo que dice Proverbios 6, 20 al 24 y llévese este proverbio en su corazón. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Átalos siempre a tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. Porque te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y escuchen esto. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y vuelvo y lo repito. Y camino de vida. Es camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer y para que te guarden del mal hombre, de la blandura de la lengua de la mujer o del hombre extraña. Y Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y esa es nuestra oración. Y yo sé que todos ustedes en la mañana de hoy van a ser prudentes. Y como les dije, yo ignoré el consejo de mis padres, ignoré el consejo de la palabra del Señor y también ignoré todas las banderas rojas que se presentaron en la relación. ¿Y cuáles fueron esas banderas rojas que las voy a compartir con ustedes? ¿Verdad? Yo espero en el Señor que ustedes nunca tengan que enfrentarse a una situación así, pero que si ustedes se enfrentan a una situación así, que ustedes salgan corriendo. Él, como les dije, tomaba alcohol y fumaba. Y entonces yo me creía, en mi ignorancia, yo me creía que yo lo podía hacer cambiar. Y eso es un error.
El único que transforma es el Espíritu Santo de Dios. Usted ore, usted puede ayudarle a buscar consejo pastoral, pero no entre en una situación así. No se deje arrastrar porque el enemigo es bien sutil. El enemigo no le va a presentar las cosas a ustedes bien claritas. Él se las va a disfrazar. No, pero quédate ahí para que tú lo ayudes. Para que tú le ayudes a levantar. No. Ustedes sean sabias. Otra bandera roja que yo decidí ignorar es que él hablaba despectivo de las mujeres y no respetaba a su familia. Y a mí me encantó algo que dijo Sixto Porras, y es que él dice que ustedes observen bien cómo la persona trata a los miembros de su familia. Porque al principio ustedes son objetos de conquista, pero luego usted se va a convertir en un miembro de la familia. Y como trate a su familia, te va a tratar a ti. Así que ustedes observen cómo trata a su familia. La otra bandera roja era que él controlaba la manera en que yo me vestía al punto que yo no podía ponerme ni correa. Pero tampoco me lo decía de una manera directa, sino que yo empecé a notar que las correas estaban desapareciendo. Y cuando yo iba a ponerme una blusa que yo sabía que a él no le gustaba, la blusa estaba completamente dañada. Esos son banderas rojas. Y si usted ve una bandera roja así, corra. Y como les dije, yo decidí ignorar todas esas banderas rojas que se me presentaron. Pero el Señor, en su infinita misericordia y por las oraciones de mi madre, de aquella señora que está allí, de mis papás, el Señor antes de casarme me habló. Y me habló a través de una hermana de la iglesia. Me llamó a su casa y me dijo, con el que era novio mío en aquel entonces, me dijo: yo tengo una palabra del Señor para ustedes. El Señor me mostraba que el matrimonio de ustedes, porque ya yo había tomado la decisión de casarme, yo las banderas rojas las tiré por allá, las ignoré y yo quería casarme. Y mami, Mari, no te cases, por favor. Y yo bien ignorante le decía: ay, mami, sí. Entonces, si yo no estoy con él, voy a sufrir, y estoy con él y sufro, pero yo prefiero sufrir y estar con él. Mire qué ignorancia. Mejor usted sufra 2 o 3 meses, que a usted se le va a pasar. Y ponga sus sentimientos en las manos del Señor y el Señor le va a dar victoria sobre sus sentimientos. Que es peor que usted esté años sufriendo. Y entonces ella me dice: el matrimonio de ustedes va a ser como un zipper. Y ella, como ella trabajaba en una tienda de telas, pues tú sabes que el Señor nos habla con cosas con las cuales nosotros estamos familiarizados. Y entonces ella sacó el zipper y ella me dijo: ustedes ven todas estas piedritas, esos son todos los tropiezos que ustedes se van a encontrar en el camino. Imagínate, o sea, ya el Señor me estaba hablando a mí bien claro. Me dijo: solamente poniendo a Dios en el centro del hogar es que su matrimonio va a funcionar. Si no, ustedes van a fracasar. Y yo, vuelvo y le digo, ignoré las banderas rojas, ignoré el consejo de la palabra, ignoré el consejo que me dio mis padres, ignoré el consejo que el Espíritu Santo de Dios me dio a través de esa hermana y me casé. Y cuando yo me casé, comencé a experimentar los días más dolorosos de mi vida. Todos los fines de semana él se iba a tomar. Todos los fines de semana. Él salía, llegaba a la madrugada y yo me quedaba todos los fines de semana sola en mi casa. Me maltrataba psicológicamente, me maltrataba físicamente. Y como decía una persona, los golpes con las palabras muchas veces duelen más que los golpes con las manos. No había pasado ni tan siquiera un año y ya yo me había enterado de una infidelidad de él. Ni tan siquiera un año había pasado. En la universidad yo no podía relacionarme con ningún varón de amistad. No podía hablarle a nadie.
Cuando salíamos, nadie me podía mirar porque si alguien me miraba, la culpa era mía. Ustedes no se quieran imaginar el estrés que es vivir con una persona así. Tú estás en una tensión y en una ansiedad todo el tiempo porque hay cosas que tú no puedes controlar. Y a mí me pasó exactamente como a ese hijo perdido de la parábola de Lucas 15. Me comenzó a faltar todo lejos de la casa de mi padre. Me comenzó a faltar el amor. Me comenzó a faltar la estabilidad. Ya no tenía paz. Y económicamente ya no tenía nada. Llegó el momento que en mi casa solamente había agua para tomar. Y lo que yo comía era porque subía a casa de mi mamá y no le decía que no había nada para comer. Y esperaba que ella me ofreciera comida y comía algo. En una ocasión, a mí me operaron de los cordales y yo llego de la cirugía y me inflamé mucho la cara y estaba vomitando. Y era viernes y ya ustedes saben lo que pasaba los viernes, ¿verdad? Él se iba. Y llega la noche y yo me sentía bien mal. Y yo veo que él se empieza a vestir. Y yo le dije, de verdad, tú te vas a vestir y te vas a ir y me vas a dejar así. A ti no te importa de verdad de verme así como yo estoy. Y él me dijo, tú no te vas a morir. Y se fue. Yo recuerdo que era tanto y tanto y tanto el dolor que yo sentía. Y como yo no quería, aunque mis papás obviamente habían cosas que ellos se daban cuenta, pero como yo no quería decirle directamente a mis papás, porque yo sentía que ya yo le había causado mucho dolor con las malas decisiones y me daba mucha vergüenza. Yo me montaba en el carro, cogía por la planta asfalto y cuando llegaba a la número 2, hasta la luz de Guanábano, yo comenzaba a gritar. Y era gritando y llorando porque yo quería de alguna manera sacarme ese dolor que yo sentía. Y así en esa condición, con todos esos problemas encima, yo tenía que seguir estudiando y tenía que tratar de concentrarme en mis exámenes y los que están en la universidad saben lo difícil que es. Imagínese usted con la cabeza, con las tormentas más grandes de su vida y tratando de estudiar, tratando de salir adelante. Y yo doy gracias a Dios porque yo sé que a pesar de que yo estaba alejada de la casa de mi padre, el Señor nunca, pero nunca dejó de amarme y de demostrarme su misericordia. El Señor me ayudó en todos los momentos. Recuerdo los exámenes, y esto se lo doy como testimonio y a los padres que están aquí para que lo practiquen, que cuando yo tenía un examen yo le decía, mami, tengo un examen y estoy bien nerviosa. Y mami me decía, ¿a qué hora es el examen? Y yo, pues mami, a las 10 de la mañana. No te preocupes que a esa hora yo voy a estar orando por ti. Así que vete tranquilita que tú verás que tú vas a salir bien y yo voy a estar orando por ti. Y a las 10 de la mañana yo tenía esa seguridad de que mi mamá iba a estar allí orando. Y cuando llegaba la nota, era una nota favorable. Y las compañeras me decían, María Isabel, pero ¿cómo es que tú sales bien en los exámenes? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Que nosotros estamos todos mal. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que yo tengo a mi mamá que cada vez que yo tengo un examen, ella está doblando rodillas por mí y me decían, pues dile a tu mamá que ore por nosotros también. Así que ya saben, pónganlo en todas las manos del Señor, sus exámenes, hablen con sus papás, que ustedes tienen unos guerreros poderosos en el Señor para que les ayuden en todas sus cosas, porque ellos están completamente dispuestos y deseosos a que ustedes se acerquen a ellos y les dejen saber cuáles son sus necesidades, ¿verdad? A pesar de que, como les dije, yo no le hablaba muchas cosas a mis papás porque yo no quería que ellos se enteraran de lo que me pasaba, cuando ellos se daban cuenta de alguna necesidad que yo tenía, ellos me la suplían. Ellos en ningún momento me dijeron, nadie te mandó. Tú tomaste esa decisión, ahora mira a ver cómo tú haces. No.
en ningún momento ellos hicieron eso conmigo. Mis padres en todo tiempo me modelaron el amor de Dios. Me modelaron el carácter de Dios. Cuando yo necesité una computadora para estudiar porque no tenía, mi papá fue y me la compró. Que si venimos a ver, él no tenía que hacerlo porque ya yo había decidido irme, yo estaba casada, pero mi papá me la compró. En una ocasión él llega a donde yo estaba viviendo y él ve los matres en los que yo estaba durmiendo y él me dice, Mari, ¿tú estás durmiendo ahí? Y yo le digo, pues papi, yo no tengo nada más. Él se viró, se fue, no me dijo nada. Y a la semana en mi casa ya habían unos matres nuevos. Aquellos padres que yo no quise escuchar fueron los que estuvieron en todo tiempo para mí, ayudándome, supliendo cada una de mis necesidades. Y fueron los que se pelaron las rodillas para que yo hoy esté de pie, para que yo hoy pueda decir que yo volví a la casa del Padre. Aprendí a cantazo, y yo no quiero que ustedes aprendan a cantazo. Aprendí a cantazo que mis mejores amigos son mis papás, que son los que me dan el consejo por el bien. Así que escuchen el consejo que les da su papá, porque aparte de Dios, el primer consejo del Señor y luego sus papás, no hay nadie en esta tierra que lo ame más que ellos. Y si hay alguno de ustedes aquí que no tiene el amor de su papá, ¿verdad? O su papá lo ha abandonado, yo quiero decirle que el Señor le dice en su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Dice el libro de Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de cada uno de ustedes. Y he aquí que en mis manos los tengo a cada uno de ustedes esculpidos. Mi alma te alaba al Señor. Y como les dije, al igual que mis padres, mi Padre Celestial nunca se cansó, Él nunca me abandonó. Todo lo contrario, el Señor tuvo paciencia, el Señor tuvo misericordia, el Señor estuvo todo el tiempo a mi lado, cuidándome, guardándome y hablándome de diferentes maneras y a través de diferentes personas para que yo pudiera nuevamente volver a la casa, para restaurarme, para que yo pudiera disfrutar de todo lo hermoso que Él tenía preparado para mí. En una ocasión de esas ocasiones que el Señor me habló a través de una persona, yo estaba fuera de mi casa y un señor que... Esto va quizás a sonar gracioso, pero yo ni me acordaba que ese señor existía porque hacía un montón de años que yo no veía a esa persona. Yo creo que pequeña, como una o dos veces yo llegué a ver a esa persona. Sabe que humanamente es imposible que ese hombre sepa mi vida y que él se acuerde de mí. Y ese hombre llega a casa de mi mamá y le dice, llega con su esposa y le dice, yo tengo un mensaje de parte de Dios para tu hija. Y mami me llama, me dice, Mari, aquí hay un señor que dice que tiene un mensaje de Dios para tu vida. Y yo me quería morir del susto. Y yo dije, válgame. Y yo dije, pues voy para allá. Pues llegué para allá rapidito. Y cuando llego, el Señor me dice, yo tuve una visión. Y yo te vi a ti envuelta en un accidente de tránsito. Y en la visión tú estabas tendida en el piso. Y tus padres estaban encima de ti llorando. Y ustedes se imaginan todos los problemas que yo tenía. Y ahora me están diciendo que yo voy a tener un accidente de tránsito, que voy a estar en el piso tendida, que yo no sé si voy a vivir o no, si voy a tener, todo eso en mi mente, si voy a tener consecuencias o no. Y se vira hacia el lado y mira al que era esposo mío en aquel tiempo y le dice, y ten mucho cuidado con lo que tú estás haciendo. Que no sea que por tu culpa esta joven muera. Yo de verdad que yo sé que el Señor a mami le dio una fortaleza y a papi, porque ustedes se imaginan que a su hijo le den un mensaje así, los que son papás aquí, que su hijo en la situación en que está y que le dan un mensaje así. Y mi mamá en ese entonces me dijo, Mari,
cuando el Señor muestra las cosas, es para que nosotros oremos. Y yo voy a seguir orando y ayunando para que el Señor te cuide. No te preocupes, que yo voy a orar y ayunar. Y cuando yo preparaba el mensaje, recordaba que lo mismo hizo Abraham cuando Dios le mostró, ¿verdad?, que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham comenzó a interceder por el pueblo, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, primeramente por su misericordia y la oración intercesora de Abraham, que estaba conforme a la voluntad de Dios, pues Dios hizo el milagro de salvar a Lot y a su familia. Y eso mismo ocurrió conmigo. Yo prácticamente no salía porque yo tenía mucho miedo de que yo me hubiese vuelto en un accidente. Y un día me voy con mi mamá para Arecibo y allá tengo un accidente de tránsito. Ese carro que choqué hacía casi nada que lo había comprado con dinero que yo había juntado de las becas. Y recuerdo que yo estaba llorando porque después de todo ese esfuerzo, lo poquito que podía tener, chocó el carro y el policía se para al lado mío y yo estaba llorando y me dice: mamita, no llores, eso es material, eso se recupera. Tú no sabes lo peligrosa que es esta vía y tú no sabes los accidentes fatales que aquí ocurren. Así que dale gracias a Dios que tú estás con vida. Y ahí inmediatamente yo recordé lo que el Señor me había enviado a decir a través de su siervo para que nos pusiésemos en la brecha, para que mi madre se pusiese en la brecha, orara e intercediera para que yo hoy esté aquí delante de ustedes. Porque ustedes saben que el enemigo había dictado una sentencia de muerte sobre mi vida. Pero hay uno más grande que él. Hay uno que es todopoderoso. Y ese todopoderoso había dictado vida. Vida, vida. Y lo que ha determinado la mano poderosa de Jehová, ¿quién la podrá retroceder? Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión, y el Señor más adelante en un culto me confirmó que el Señor me había librado de la muerte. Y me libró de la muerte física y de la espiritual. En una ocasión yo fui a casa de una sierva del Señor esperando que el Señor me diera una palabra de que, yo no sé, ¿será que todos los problemas iban a acabar así? Y yo voy con esa ilusión de que ella me diga todo eso. Y cuando yo llego a casa de la señora y ella comienza a orar por mí, ella me dice: el enemigo te está zarandeando. Y yo, ¿en serio, Señor? Me dice: el enemigo te está zarandeando y vienen más pruebas. Y yo, Señor, pero si yo no puedo con las pruebas que tengo, ¿cómo que vienen más pruebas? Y el Señor: el enemigo te está zarandeando y vienen más pruebas. Jóvenes, el enemigo no juega. El enemigo no juega. Y el Señor me decía: pero no temas, porque yo estoy contigo. Y era así, era una prueba tras otra, que si yo le cuento todo lo que sucedió, estamos aquí 7 retiros, yo creo. Que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y aunque en ninguna ocasión, de verdad, que yo recuerde, él nunca me pedía perdón de nada, nunca aceptaba nada, yo lo perdoné muchas, pero muchas ocasiones. Y llegó un momento que ya yo no podía más, de verdad yo no podía más. Yo sentía que yo no podía más. Y yo hablé con él después de muchas situaciones que surgieron. Yo le dije a él: mira, yo de verdad que ya no puedo más. Si tú no cambias, si tú no buscas ayuda pastoral, si tú no vas a la iglesia conmigo, yo no puedo seguir en esta situación contigo. Y él me dijo: Mari, yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie. Si tú te quieres quedar conmigo, lo puedes hacer, pero yo no voy a cambiar. Y yo le dije: pues, te doy las gracias porque por lo menos, yo creo que era la primera vez que era sincero. Yo le dije: te doy las gracias por ser sincero, pero yo no me puedo quedar así. Pero vuelvo y te digo que si tú buscas ayuda, si tú estás dispuesto, yo estoy dispuesta, porque yo no me quería divorciar. Yo no me quería divorciar, yo quería que funcionara. Pero yo no estaba conforme a los planes del Señor.
Y las cosas que no están conforme a los planes del Señor no funcionan, jóvenes. Y yo hablé con mis papás. Recuerdo que fui a casa de mi papá y le dije, papi, pues he tomado la decisión que me voy a divorciar porque yo no puedo más. Yo no como, yo no duermo, yo no tengo vida. Yo todo el tiempo estoy llorando, yo todo el tiempo estoy sufriendo. Yo de verdad que yo no puedo más, papi. Y mi papá me dijo, yo estaba esperando que tú tomaras la decisión. Y me dijo, y esto es algo que le digo a cada uno de ustedes, te caíste, te levantas, sacúdete las rodillas y sigue caminando. Y el Padre está dispuesto a levantarlos a cada uno de ustedes. Sacúdese las rodillas y levántese en el nombre poderoso de Cristo, porque es que hay gracia y misericordia para cada uno de ustedes. Me dijo, nos tienes a nosotros, tú súbete para casa y nosotros te vamos a dar todo lo que te falte. A mí me quedaba 1 año para terminar la enfermería y él me dijo, tú no tienes ni que trabajar, yo te lo voy a dar todo. Pero Mari, yo quiero que tú termines de estudiar, que tú termines la carrera. Y yo le dije que estaba bien y regresé a mi casa y yo les voy a decir un secreto de Mirito, el señor del pelito blanco. A ese señor al principio no quería que pintaran la casa de otro color que no fuese de blanco. Y todos los cuartos estaban blancos. Y cuando yo no sabía que ellos estaban preparando un cuarto para mí. Y cuando yo abro las puertas del cuarto, el cuarto estaba pintado con colores. Habían puesto un set de sábanas nuevos. Habían puesto cuadros, todo para que yo estuviera cómoda, para que yo estuviera feliz, para demostrarme cuánto Él me ama, y así es el Padre con cada uno de nosotros. En cada detalle yo no lo podía ver porque yo estaba tan llena de dolor, pero ahora yo miro hacia atrás y yo digo, Señor, cómo tú en cada detalle tú me estabas enseñando tu carácter, tu amor, tu misericordia. A través de mis papás tú me diste el sermón más grande de la gracia y la misericordia tuya. Y por la pura gracia, porque fue la pura gracia y las rodillas de aquella señora que está allí atrás, yo terminé mis estudios. Me gradué con honores, que yo quería graduarme con honores. Y cuando yo pasé por ese proceso, yo como que me refugié en los estudios y estudiaba mucho para tratar de no pensar. Y me gradué y me dieron el premio que llaman en el Colegio de Mayagüez el premio Paulina R. Dávila. Y el día de la graduación, cuando a mí me llaman para darme el premio, yo me sentía tan culpable, tan inmerecedora, tan vacía, a pesar de los logros académicos que son buenos, pero yo me sentía bien vacía. Y yo recuerdo que una profesora decía, Marisabel se ve tan triste, ¿sabe? Como que ellos no podían entender cómo estaba recibiendo un galardón que es bien prestigioso en la universidad, y yo estaba tan triste porque yo me sentía que había un vacío en mi corazón tan grande. Y cuando ellos me llaman y yo comienzo a caminar y yo escucho que están llamando mi nombre, yo miro a las gradas y veo a aquel señor tan bello de pelito blanco gritando mi nombre, y ahí estaba mi papá tan feliz, tan orgulloso, y yo me sentía tan culpable, tan vacía, porque es que no hay logro académico que llene el lugar que le corresponde a Dios. Por eso, joven, procura recibir el premio de la vida eterna. Procura recibir ese premio. Procura que el Padre te llame por tu nombre, porque Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Por todo eso que estaba pasando, comencé a sufrir de ataques de pánico, ansiedad, por todo lo que estaba viviendo. Esa ansiedad que yo experimentaba no me permitía prácticamente salir. Caí en una depresión. Yo no quería vivir. Yo sentía que mi vida no tenía sentido.
Y yo decía, Señor, yo nací para estar sufriendo, para estar pasando situaciones, pero no entendía que eran mis propias decisiones las que me llevaron allí. Sentía que me encontraba en un túnel oscuro y que en ese túnel no había salida, no había esperanza, no había escapatoria, no veía luz, no veía nada. Y yo decía, Señor, yo no quiero vivir. Pero como yo tenía conocimiento de la palabra, yo decía, yo no quiero vivir, pero tampoco me quiero quitar la vida porque no me quiero perder por la eternidad. Y en mi ignorancia yo le decía, Señor, mándame una enfermedad y que yo me muera ya, yo no quiero vivir. Yo no veía sentido a la vida, yo no veía propósito, yo no veía planes, yo no veía nada. Yo tenía todo el entendimiento ennegrecido y nublado. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor es grande en misericordia y en su amor ignoró esa oración. Y Él hizo todo lo contrario. El Señor me amó. El Señor me fue guiando hacia todo lo hermoso que Él tenía preparado para mí. Recuerdo que el Señor utilizó la hermana América. La hermana América es bien especial en nuestras vidas, porque yo sé que la hermana América también oró mucho por mí y en muchos momentos ella fue la persona que le sostuvo los brazos a mis papás para que ellos siguieran clamando. Y la hermana América le dijo, de parte del Señor, ella es mi oveja. Y yo apartada y el Señor decía, ella es mi oveja. Y yo la estoy tratando de entrar a mi redil con mi callado y con paciencia. Y el Señor estaba haciendo esto porque sabía que fuera del redil, jóvenes, lo único que yo iba a encontrar era la muerte. Como muchos de ustedes saben, la Biblia nos compara a cada uno de nosotros con oveja, al ser humano con oveja. Y esto lo hace porque las ovejas no pueden sobrevivir sin el cuidado de un pastor. Ella depende totalmente de los cuidados del pastor porque ella carece, ¿verdad?, de esas capacidades físicas para ella poder defenderse. Por lo tanto, ella está en completa dependencia de su pastor. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos para poder sobrevivir los cuidados de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y si no fuese por los cuidados de nuestro Señor, ya hace tiempo que el enemigo nos hubiese devorado. Por eso es, joven, que usted no puede alejarse del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Porque si tú te alejas del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente, vas a correr peligro de muerte. Y yo estaba corriendo peligro de muerte porque me alejé del redil y me alejé del pastor. La Biblia también, las ovejas viven en rebaños y la Biblia nos enseña que nosotros debemos congregarnos, ¿verdad? Que debemos mantenernos dentro de ese rebaño. Y esto es bien importante porque en el caso de las ovejas, cuando viene un depredador, ellas dentro del rebaño, ellas comienzan a hacer movimientos circulares hacia el centro del rebaño. Y esto es un mecanismo de defensa que ellas utilizan en contra de los ataques de los depredadores. Y así mismo pasa con nosotros cuando nosotros estamos dentro del rebaño, dentro de la iglesia. Allí dentro de la iglesia nosotros encontramos el amor fraternal del hermano, esa palabra que nos levanta. Nosotros encontramos el alimento espiritual, que es la palabra que nos fortalece para todos esos ataques del enemigo, y encontramos el cuidado de nuestros pastores que también quieren nuestro bienestar. El león, otro dato importante es que el león nunca ataca a las ovejas solas. Él espera que una de esas ovejas se salga porque sabe que fuera del redil esa oveja está vulnerable para entonces poder atacarla. Y de la misma manera pasa con nosotros. Por eso no te puedes alejar del redil, porque allá afuera hay un enemigo. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces las ovejas se apartan del redil porque piensan y miran de lejos y creen que el pasto de afuera
está más verde, lo ven más verde. Y el enemigo le hace creer también a las personas que el pasto de afuera es más verde. Y yo le voy a decir una cosa, jóvenes, allá afuera el pasto no es más verde. Allí lo que vas a encontrar es abrojo. Abrojo que va a terminar enredándote y destruyendo tu vida. El único que ha prometido delicados pastos, pastorearte sobre delicados pastos, junto a aguas de reposo, es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Así que el enemigo te va a pintar las cosas bien bonitas y atractivas para que tú te alejes. Y cuando tú estés alejado, ahí él va a dar el golpe mortal. Así que mucho cuidado. El enemigo a mí me acusaba, me decía, mira cómo tú estás, mírate, tú no sirves. Mira la vergüenza que tú eres, fracasaste. Mira el dolor que tú le has provocado a tus padres. Ahora vas a ser una mujer divorciada, qué horrible. ¿Quién te va a querer? Ya nadie te va a mirar con los mismos ojos. Pero Jesús, el buen pastor, dejó las 99 y se fue tras mí. Me tomó en sus brazos. Porque yo no podía caminar, yo no tenía fuerza. Yo estaba tan y tan llena de heridas y esas heridas sangraban tanto y tanto que yo no podía levantarme. Pero Él me tomó en sus brazos. Y cuando yo quise rendirme, como decía el cántico, su voz me llamaba. Y cuando yo no tuve fuerza, tu mano tú me dabas. Y hoy yo he vuelto a la vida, yo he vuelto a la casa de mi Padre. Comencé a visitar la casa del Señor. Y allí el Señor, aparte de todas las promesas hermosas que están en la palabra, el Señor me hizo una promesa bien hermosa. Yo pensaba que yo no podía rehacer mi vida. Y el Señor me dijo, vas a ser amada como tú deseas que te amen. Y te voy a dar hijos. Y todo lo que el enemigo te robó, yo te lo voy a devolver el doble. Y así ha sido y más. Y fruto de esa promesa, después de mucha oración, porque busqué la dirección de Dios, yo no quería volver a pasar por una situación así. Fruto de esa promesa está mi esposo Josué. Josué, levanta la mano para que te conozcan. Ahí está el fruto de mi promesa. Y el otro fruto de mi promesa, ustedes la vieron cantando ahí. Mi mía Isabel. Esa promesa hermosa que el Señor me hizo. Y como el Señor es fiel y el Señor cumple sus promesas y Él no es hijo de hombre para que mienta y hombre para que se arrepienta, yo soy amada como yo deseaba que me amaran. El Señor cumple sus promesas. Y por medio de mi testimonio, jóvenes, yo quiero que ustedes miren y hagan una comparación y analicen lo que sucede cuando uno se aleja de la casa del Padre y uno se va en pos de los placeres de este mundo y de los anhelos y los deseos de la carne. Lo que sucede versus lo que sucede cuando uno se pone dentro y camina dentro de la voluntad del Señor. Los planes hermosos y gloriosos que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y como ustedes vieron, ya estamos terminando, al igual que el Hijo perdido, el Espíritu Santo me hizo volver en sí. Y yo regresé a la casa de mi Padre. Y antes de que por mi boca salieran palabras de arrepentimiento, en cada paso el Señor me fue abrazando con cada palabra, con cada persona que el Señor ponía en el camino. El Señor me estaba abrazando, el Señor me estaba besando, el Señor me estaba mostrando su misericordia para que yo entonces pudiera pronunciar esas palabras de arrepentimiento y regresar nuevamente a la casa del Padre. Al igual que ese hijo perdido, y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes, el Señor, y que ha hecho con muchos de ustedes, el Señor me vistió con ropas reales de salvación y vida eterna. El Señor
me sanó por medio de su palabra de los ataques de pánico y de ansiedad. El Señor me dio de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tanto yo anhelaba, el Señor me sanó. Y el Señor me sentó a su mesa. Y sentada en su mesa, sentada en la mesa de la casa del Padre, yo comencé a degustar, a disfrutar y a comer de todas sus bendiciones. Porque el Señor tiene una mesa preparada, llena de bendiciones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones. Pero el Señor tiene una mesa preparada con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y hago un llamado. Voy a hacer el llamado. Yo vi una noticia recientemente, esta semana, que el presidente estaba otorgando unos indultos, ¿verdad? A una mujer que tenía una condena de 3 años por ella orar frente a una clínica de aborto. Y tan pronto esa persona, ¿verdad? En el caso del indulto, el perdón que ofrece el presidente, tan pronto esa persona acepta ese indulto, esa persona queda libre de esa condena, ¿verdad? Esa persona ya no tiene que pasar por esa condena. Pero ¿qué pasa si esa mujer decide no aceptar ese indulto? Tiene que cumplir, ¿verdad? Los 3 años, en el caso de ella, que le restan. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separado eternamente del Señor. Entonces, de la misma manera ocurre con cada uno de nosotros. El Rey soberano del universo decidió, a través del sacrificio de Cristo, ofrecernos un indulto, ofrecernos un perdón y librarnos de esa sentencia, de esa condena de muerte. Si yo acepto ese indulto, ese perdón, yo quedo completamente libre de esa condena. Pero si yo no acepto ese perdón, si yo no acepto ese indulto, yo tengo que cumplir entonces la condena. Y como nosotros no tenemos la capacidad de pagar esa violación que nosotros le hicimos a la ley de Dios, pues no queda otra opción que una eternidad en el infierno, aunque se escuche bien feo. Esa es la realidad. Pero el Señor te ofrece su indulto. El Señor te ofrece su perdón por medio de su sacrificio. Ahora la decisión es suya. Pero Dios no quiere eso para ti. Sepan que Dios no quiere eso para ti. Que lo que anhela el Señor es que usted regrese a la casa del Padre. Lo que anhela el Señor es que usted sea perdonado. El corazón del Señor arde de amor por perdonarte. Así que si tú estás lejos de la casa del Padre, te hago una invitación para que vuelvas, para que regreses a la casa de tu Padre. El Señor quiere abrazarte, quiere continuar abrazándote porque el Señor ya lo hace. Quiere abrazarte, quiere besarte, quiere que disfrutes de todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para ti. No pongas tu mirada en las algarrobas. No pongas tu mirada en el pecado. No escuches las mentiras de Satanás. Satanás está perdido, a él no tiene esperanza. Pero tú sí tienes esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en Cristo Jesús. Satanás es un mentiroso y él quiere robarte el futuro glorioso que el Señor ha preparado para ti. Así que no escuches las mentiras del enemigo. No le des el gusto a Satanás, que como te dije, él está perdido y como él ya no tiene esperanza, él quiere que nosotros nos perdamos también. Así que vuelve a la casa del Padre y no mueras de hambre, cuando en la casa del Padre está el pan de vida, que es Cristo Jesús. Y sepa que Dios no te va a tratar como a uno de los jornaleros. El Señor te va a tratar como a hijo. Y como hijo, heredero de todas sus bendiciones. Y la más hermosa y gloriosa de todas, la salvación y la vida eterna.
Así que el llamado está abierto. Si hay algún joven que quiere, alguna persona que quiere regresar a la casa del Padre, si hay algún joven que quiere aceptar ese perdón que el Padre ha provisto, la provisión que el Señor ha dado por medio de su Hijo Cristo, el altar está abierto. Queremos orar por ti. Hago otro llamado y quiero orar por las decisiones de cada uno de ustedes. El que quiera la oración puede pasar. Quiero orar por sus decisiones, para que el Señor los guíe, para que ustedes tomen decisiones sabias, para que ustedes tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios y guiadas por las Escrituras. Así que todo aquel que quiera pasar y que quiera que nosotros oremos por sus decisiones, por decisiones que están próximos a tomar, pues quiero orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios les guíe en cada una de las decisiones que ustedes tengan que tomar. Así que el altar está abierto. Si ustedes quieren la oración, pueden pasar y con mucho gusto vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y el coro entonces se prepara para seguir deleitándonos, ¿verdad? Y deleitando al Señor a través de los cánticos. Así que la hermana Cindy y el coro con cada uno de ustedes, como les dije, el altar está abierto. Pueden pasar y oramos por cada uno de ustedes.